Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. La angustia de Israel se manifestaba en cada rincón de la tierra, como el aire cargado de una tormenta inminente. Los corazones estaban preocupados, y la sombra de la opresión había cubierto a su pueblo. Dios, en su infinita misericordia, no había retirado su mano de ellos. En medio de la adversidad, su palabra aún resonaba con promesas de esperanza. El profeta Jeremías, fiel y lleno de valor, se hallaba en las calles de Jerusalén, proclamando la verdad de Dios ante una multitud que, a menudo, desviaba su mirada. Así dice el Señor: volveré a traer a mi pueblo desde la tierra del norte y los reuniré desde los extremos de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, mujeres encintas y las que dan a luz, volverán con gran llanto, pero yo los haré volver con consolaciones. Jeremías 31, 8-9. Las palabras de Jeremías evocaban el anhelo de un futuro donde la redención y la restauración desbordarían las fronteras del sufrimiento presente. Sin embargo, no todos los oyentes estaban dispuestos a escuchar. Los líderes, hombres de poder, eran renuentes a la verdad que desafiaba su dominio. Filisteos y babilonios, enemigos de Israel, acechaban con intenciones malignas. La presión aumentaba, y los murmullos de traición comenzaron a surgir entre aquellos que habían prometido lealtad. Mientras tanto, en el templo, la chispa de la oración ardía en el corazón de los devotos. Ana, la madre de Samuel, continuaba su búsqueda del Señor. Su súplica era un eco de la angustia colectiva. Ella lamentaba su esterilidad, y su clamor era un microcosmos de la desesperanza de su pueblo. Señor de los ejércitos, si tú miras la aflicción de tu sierva. 1 Samuel 1:11. Su fe era un faro en medio de la oscuridad, un recordatorio de que la oración sincera podría eclipsar cualquier desánimo. Los días se convirtieron en semanas, y mientras Ana perseveraba en la fe, el cielo pareció responder. Eli, el sacerdote, vio su fervor y, a pesar de su confusión inicial, pronunció una bendición sobre ella: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. En el silencio que siguió, se oyó el murmullo del cielo. La promesa divina era inminente. En medio del fervor espiritual, una revelación asombrosa surgió. Dios había determinado un plan soberano. Las murallas de la desesperación comenzarían a caer, y una nueva vida nacería, simbolizando la esperanza. En el corazón de la comunidad, se encendió una llama de expectativa y renovada fe. Cuando el sol se ponga en su máximo esplendor, un nuevo día nacerá, resonó en la mente de los ancianos. La historia de Israel se entrelazaría con el milagro de Ana, y su hijo Samuel sería la voz que guiaría al pueblo en tiempos de crisis. La respuesta del pueblo al ministerio de Samuel se convertiría en un tema recurrente. Había llegado el momento en que no solo Ana, sino todo Israel, clamaba a Dios para ser restaurado. 1 Samuel 7:9. La crisis había despertado un celo espiritual, y la mirada de Dios estaba sobre ellos. Mientras la historia avanzaba y las horas corrían, se desataría el cumplimiento profético que cambiaría el rumbo de naciones. Todo estaba alineándose bajo la soberanía del Altísimo. Lo que el pueblo no sabía era que este era solo el preludio de un milagro mucho mayor que estaba por venir. Los cielos estaban a punto de abrirse, revelando un plan más allá de su comprensión. El eco de un mensaje de redención resonaba en todas partes: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La historia no hacía más que empezar su desenlace divino, y el corazón de Israel latía al ritmo de un milagro que cambiaría todo. Los días pasaron como sombras que se alargan bajo la luz del sol, y cada amanecer traía consigo un renovado clamor en el corazón de Ana. Mientras ella se aferraba a la fragilidad de su promesa, el eco de sus súplicas resonaba en el templo. Por fin, Dios, en su infinita sabiduría, había decidido que el tiempo se había cumplido para revelar su plan. Entonces, un día, mientras Ana se encontraba en oración, la atmósfera cambió.
Una presencia divina invadió el lugar, llenando el aire con una electrizante expectativa. La voz del Señor se oyó en su espíritu: Ana, tu dolor no ha caído en saco roto. He escuchado tu lamento y estoy a punto de actuar. El corazón de Ana palpitó al recibir estas palabras. La promesa de un hijo se cernía sobre ella como una nube de gloria. Poco después, su cuerpo comenzó a experimentar un cambio que parecía asombroso. La sombra de su esterilidad fue vanamente desplazada por la luz de la vida naciente. En su interior, el milagro comenzó a gestarse. Ana no solo esperaría un hijo, ella sabía que Samuel estaba destinado a ser el instrumento de Dios para sanar al pueblo y restaurar su relación con el Altísimo. Mientras tanto, fuera del templo, la aflicción de Israel continuaba. Los enemigos acechaban, y las esperanzas de un futuro mejor parecían desvanecerse. Sin embargo, el espíritu del pueblo no se extinguía por completo. Las palabras de Jeremías resonaban en sus corazones, recordándoles que Dios, a pesar de la adversidad, siempre cumple sus promesas. Notando este fervor, los ancianos de Israel se reunieron en asamblea. Clamemos al Señor, dijeron. Debemos volver a nuestros caminos, pues nuestros corazones están atormentados por nuestras rebeliones. Desde lo más profundo de sus bien, elevaron oraciones unánimes pidiendo restauración y arrepentimiento. Su espera se alzaba como el incienso que se perfuma en el templo, ascendiendo a la presencia del Señor. Mientras el consejo se llevaba a cabo, el nombre de Samuel comenzó a murmurar entre la gente. ¿Y si él es la respuesta a nuestra angustia?, preguntó uno con voz temblorosa. ¿Y si a través de su voz Dios nos hablará nuevamente? Una chispa de esperanza empezó a encender los corazones atribulados como un fuego nuevo en la noche oscura. Con el inminente nacimiento de Samuel, se blandió un sentido de expectación en la nación. La historia de su llegada sería recordada, una historia de redención que resonaría a través de las generaciones. Ana sabía que su hijo no sería solo un niño, sino un llamado del cielo. Los días pasaron y un silencio reverente llenó el templo en el momento en que llegó el tiempo de dar a luz. Ana, sintiendo los primeros dolores del parto, continuó clamando al Señor: Señor de los ejércitos, ahora es tu tiempo. En su fragorosa entrega, un grito de vida brotó, y cuando por fin se escuchó el llanto de Samuel, se produjo un estallido de gozo en el corazón de Ana. Ella tomó al niño en sus brazos, y en medio de las lágrimas de alegría, pronunció un cántico que reflejaba su entrega: mi corazón se regocija en el Señor. En mi nada, Él ha hecho un milagro. La noticia se difundió rápidamente entre el pueblo, y la fe comenzó a renacer, abriéndose como una flor en primavera. El eco del nacimiento de Samuel resonó en toda Israel, avivando el fuego de la esperanza en un pueblo angustiado. Pero la verdadera grandeza de esta historia aún no se había revelado por completo. Porque en el corazón de cada suspiro de Ana, en cada lágrima de adoración, había un plan más vasto y trascendental. Dios estaba a punto de mover las aguas de la historia hacia algo inusitado y glorioso. El establecimiento del sacerdocio a través de Samuel sería solo el comienzo, pues el tiempo se acercaba, y un nuevo pacto estaba en camino. Las lluvias de la restauración caerían sobre la tierra, y lo que parecía ser una fragilidad se convertiría en fortaleza. El destino de Israel estaba a un paso de transformarse, prometiendo que la voz del profeta empoderaría y liberaría al pueblo de su opresión. Y así, en un pequeño hogar en la aldea de Ramá, comenzaba la mayor historia de redención que jamás se haya contado. En el horizonte, la sombra de un milagro aún más grande se movía, esperando el momento en que el mundo entero reconocería el poder del Dios que llama a su pueblo y responde a sus clamores. Cuando Ana miró a su hijo, Samuel, dormido en sus brazos, un torrente de gratitud llenó su ser. La promesa de Dios, cumplida en la fragilidad de un bebé, parecía ser un faro en medio de las tinieblas que aún cubrían a Israel. Cada día que pasaba, el eco de su cántico resonaba con más fuerza, no solo dentro de su hogar, sino en toda la aldea. Aquella mañana, decidió que era tiempo de ofrecer a Samuel al Señor,
como había prometido, Ana llegó al templo con el corazón rebosante de gozo y tremor. No obstante, sabía que el sacrificio que se avecinaba exigía una entrega total. Cuando se encontró ante el altar, se postró y, con lágrimas en los ojos, levantó sus manos al cielo. Señor de los ejércitos, suplicó, te agradezco por este hijo, este regalo divino que me has entregado. Aquí estoy, cumpliendo con mi voto. Mientras Ana hablaba, la atmósfera del templo se impregnaba de una solemnidad que envolvía la escena. Era como si las mismas criaturas celestiales se inclinaran hacia abajo, prestando atención a aquella mayor promesa que comenzaba a brotar desde la tierra. Entonces, Eli, el sumo sacerdote, se acercó, sintiendo el escalofrío de la presencia de Dios en su interior. Vio a Ana, una mujer que había sido objeto de burlas y desprecios, ahora transformada por el milagro de la vida. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntó Eli, buscando comprender la profundidad de su devoción. No soy una mujer deshonesta, respondió Ana con firmeza. Soy una mujer que ha derramado su alma ante el Señor. He venido a ofrecer a mi hijo, quien será un siervo del Altísimo. Movido por sus palabras y por la fe que emanaba de ella, Eli pronunció una bendición. Vaya en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ana se levantó, sabiendo que el fuego de la promesa era ahora parte de su hijo, quien llegaría a ser un faro de esperanza para Israel. Los días pasaron, y Samuel creció. Cada día en el templo era un nuevo encuentro con la presencia de Dios. Mientras los sacrificios y las oraciones se ofrecían, la voz de Samuel comenzó a resonar en su interior. Aprendía la palabra y la ley del Señor, y su corazón se llenaba de una pasión ardiente por lo sagrado. Los ancianos y el pueblo, observándolo, reconocían en él un toque celestial, un indicio de que Dios estaba preparando algo poderoso. Afuera, el tumulto de las tribus enemigas continuaba aumentando. Los filisteos se consolidaban como una amenaza inminente, y en las noches sombrías, la alabanza de los pecadores y el clamor de los justos se fundían en una desesperada súplica. ¿Cuándo volveremos a ser un pueblo?, se preguntaban los ancianos. A la distancia, los ecos de la necesidad se entrelazaban con el llamado de un joven cuya vida apenas estaba comenzando, y así, en la quietud del templo, Samuel creció, sumergiéndose más en la sabiduría divina. Mientras la sombra se cernía sobre Israel, otro plan por parte del Señor comenzaba a cobrar forma en su corazón. A través de una revelación que aún no había sido manifestada, algo nuevo empezaba a gestarse en esta relación entre Dios y su pueblo. Los días venideros traerían consigo confrontaciones que cambiarían el rumbo de la historia, pues el llanto de un profeta llamado Samuel no solo resonaría entre muros sagrados, sino que llenaría las calles y los corazones de una nación necesitada de redención. El tiempo se acercaba, y como un reloj divino, el pulso de los celestiales esperaría en un momento en el que la voz del joven Samuel no solo consolaría, sino cambiaría el destino de Israel para siempre. Lo que Ana no sabía aún era que, en su entrega, el mismo Dios estaba preparando un camino que llevaría a un rey, a una promesa de gloria eterna que iluminaría cada rincón de la oscuridad. La vida en el templo transcurría con una calma que contrastaba agudamente con la agitación afuera. Ana, con el corazón lleno de anhelo, regresaba una y otra vez al altar, cada vez que su corazón se llenaba de una preocupación mayor por el futuro de su hijo. Samuel, aunque aún joven, comenzaba a ganar el reconocimiento de los líderes de Israel. Sus profundos ojos, reflejo de un alma que buscaba a Dios, pronto atrajeron la mirada de muchos, su voz resonaba en el silencio del templo, y cada oración ofrecida llevaba consigo una carga de anhelos y esperanzas. Una noche, mientras las estrellas destellaban en el cielo, Samuel se preparaba para dormir. Era un silencio inquietante el que reinaba en el templo, como si el mismo universo esperara algo. En su habitación, cobija de sueños puros, sintió que un susurro penetra su ser. Samuel, lo llamaba, con una voz suave como brisa, pero llena de autoridad. Despertó,
confundido, y miró a su alrededor, sin ver a nadie. Tomás, el anciano sacerdote, notó la inquietud del joven. «Es la voz del Señor que llama a los que Él ha elegido», le dijo en un tono solemne. «Prepárate, Samuel, porque los planes de Dios son, a menudo, misteriosos y sorprendentes». Las noches pasaban, y la voz continuaba llamándolo. Samuel le respondió a Eli, quien le aconsejó: «Si oyes la voz otra vez, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha». Así, cada murmuro en la penumbra del templo se convertía en un eco persistente de la cadena de llamamientos que Dios estaba estableciendo. Durante aquellos días, Israel se encontraba en una encrucijada. Las tribus luchaban entre ellas, y el pueblo clamaba por guía. No era solo un conflicto físico, sino una crisis de fe. Las antiguas promesas de Dios parecían haberse desvanecido en la bruma de la desobediencia. Sin embargo, un nuevo amanecer se preparaba en la voz del joven Samuel. Una noche de luna brillante, cuando el templo resplandecía como un faro, Samuel finalmente escuchó la voz de Dios, y su corazón se detuvo. «He elegido a este pueblo y lo llevaré hacia la restauración. Pero, antes, deben escuchar mi voz a través de ti». El temor y asombro lo invadieron. Era el llamado que cambiaría su vida y el destino de toda una nación. Samuel corrió hacia Eli, quien lo había guiado a lo largo de sus años de formación. Con humildad y reverencia, el anciano sacerdote preparó su corazón para lo que vendría. «El Señor te ha elegido. No temas, pues sus caminos son altos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos». Al día siguiente, se convocó al pueblo. En la plaza central, susurros de expectación llenaron el aire. Samuel, con el corazón palpitante y las manos temblorosas, se levantó para hablar ante las multitudes. La luz del sol iluminó su rostro y se detuvo un momento, respirando profundamente. «Israel, oíd la palabra del Señor. Él no ha olvidado a su pueblo, sino que ha escuchado su clamor. Regresad a Él, y Él se volverá a vosotros». Aquel mensaje ardía como fuego, y los rostros del pueblo reflejaban la lucha interna entre la esperanza y la duda, y así, Samuel comenzó su ministerio, ungido por el Espíritu de Dios, un joven que había sido prometido antes de su concepción. Ese mismo día, el eco de su voz resonaría en la memoria de su madre Ana, la cual, desde lejos, imploraba por la salvación de Israel. Pero en el corazón del relato se escondía un misterio aún mayor. Porque lo que Ana no sabía era que la voz de Samuel no solo anunciaría un retorno a la fe, sino que también prepararía el camino para un rey, una realeza que traería tanto luz como oscuridad, y su historia se entrelazaría con una que cambiaría el destino de toda la humanidad. Así, el tiempo avanzaba y los designios de Dios se desplegaban de maneras que solo Él podría concebir. ¿Qué más revelaría el Señor en su divino plan? Las respuestas estaban más allá del horizonte, esperando ser desveladas. El eco de las palabras de Samuel resonó aún en el corazón del pueblo, cada día desbordando más fervor y anhelo de escuchar la dirección del Señor. Israel, atrapado entre la oscuridad de sus pecados y la luz prometida de la redención, se encontraba en un estado de espera, un horizonte divino que parecía a punto de despegar. Mientras tanto, en el templo, la vida continuaba, pero la atmósfera estaba impregnada de un aire de anticipación. Ana, cada mañana, se arrodillaba ante el altar, sus lágrimas cayeron como ofrendas sobre el suelo sagrado. «Oh, Señor de los ejércitos, mira con favor a tu sierva y escucha mi clamor, porque tu promesa ya ha comenzado a cumplirse en mi hijo». Su fe, robusta como una roca, la mantenía en la senda de la esperanza. Un día, mientras Samuel se preparaba para otro encuentro con Eli, fue interrumpido por un mensaje de Dios que ardía en su corazón. «Ve y anuncia a Eli que su casa será juzgada, por haber deshonrado mi altar y haber conducido a mi pueblo al pecado». El joven temió ante tal tarea, pero el Señor le dio paz. «No temas, porque mi palabra es fuego que purifica». Al llegar donde Eli, sus ojos cansados se encontraron con los de Samuel. La sabiduría del anciano se tornó expectativa.
Samuel, hijo mío, háblame, ¿qué ha dicho el Señor? Su corazón latía con rapidez, y las palabras que pronunció fueron como cuchillos que atravesaban el aire. El Señor ha dicho que su juicio caerá sobre tu casa por la iniquidad de tus hijos y por haber desechado la ofrenda del pueblo. Eli, al escuchar esto, se sumió en silencio, comprendiendo que el tiempo de la misericordia había llegado a su fin. A medida que el peso del mensaje se cernía sobre el templo, la ira de Dios estaba a punto de revelarse, no como castigo, sino como un acto de justicia para restaurar a Israel. Samuel, ahora ungido por la voz divina, no solo sería un portavoz, sino un instrumento de cambio. Aquella revelación era el inicio de una nueva era para el pueblo de Dios y una señal de que la promesa del rey estaba inminentemente cerca. Los días transcurrieron, y las noticias del juicio de Eli se propagaron. Las tribus empezaron a murmurar, preguntándose, ¿qué se avecina para nosotros? La incertidumbre se mezcló con sofocante ansiedad, y Samuel, viendo el efecto de sus palabras, supo que su ministerio tomaría un rumbo inesperado, uno que apuntaba directamente al futuro del pueblo. Fue entonces que una delegación de líderes de Israel llegó al templo. Samuel, le dijeron, dinos qué haremos. El pueblo clama por dirección, necesitamos un rey que nos guíe como lo hicieron nuestros padres en tiempos pasados. Esa petición estalló en el aire como un trueno, y Samuel, aun sabiendo que tal deseo alejaba a Israel de su verdadera soberanía, entendió que era parte del plan divino. El cielo se tornó gris, y el viento comenzó a soplar con fuerza. Una voz resonó en su interior. Escucha, Samuel, porque lo que están pidiendo no es un mero rey, es una lección que aprenderán sobre la verdadera soberanía de Dios. Hombres que eligen reyes en su propio entendimiento a menudo caen en cautiverio. Ana, en su devoción, desde su lugar en el fondo del templo compartía las desventajas del clamor del pueblo. Señor, ten misericordia, pues los deseos de los hombres a menudo nos llevan a la desesperación. En su corazón, el eco de una promesa aún yacía latente, la llegada de un rey que rompería toda opresión, uno que transformaría no solo a Israel, sino al mundo entero. Así, la historia de Samuel se desenvuelve en un laberinto de decisiones humanas y el tejido divino del propósito de Dios. ¿Cómo se manifestaría este rey que han venido pidiendo? El telón del futuro comenzaba a levantarse lentamente, revelando un misterio aún mayor que aguardaba la luz de la revelación. Las páginas aún no escritas contenían la intriga de un destino marcado por la soberanía divina. Samuel se levantó temprano al amanecer, la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse entre las hojas de los olivos del templo. El viento susurraba antiguas promesas, y su corazón latía con la urgencia de los planes divinos que se avecinaban. En medio de la confusión del pueblo, comprendía el peso de sus palabras, su ministerio había comenzado, y ya ningún camino de retorno existía. Un día, mientras oraba, un ángel del Señor se apareció ante él y le habló con voz de trueno: Samuel, el pueblo tiene en su corazón un deseo, pero su clamor no es conforme a la voluntad del Altísimo. Di a los israelitas que su elección de un rey, en realidad, es un rechazo a la verdadera reina que siempre he sido en medio de ellos. La revelación de esta verdad golpeó a Samuel como un torrente de agua. Comprendió que no solo estaba en juego una elección humana, sino la fidelidad del pueblo a su Dios. Lleno de temor y asombro, se disponía a llevar este mensaje al pueblo, cuando Eli, el sacerdote, se acercó. ¿Qué ha dicho el Señor esta vez, Samuel?, le preguntó con voz grave. El joven se sintió abrumado por la magnitud de lo que debía comunicar. Ha dicho que el pueblo busca un rey, y que su pedido es una ofensa a su reino. A ellos les será dado lo que desean, pero sufrirán por su elección. Eli, en su sabiduría, asintió lentamente. Yo mismo he visto el rechazo del Señor en mi propia casa, conozco bien la ira que provoca esta desobediencia. Así, Samuel, confiado en la voz de Dios, se levantó ante las tribus que se habían aglomerado, ansiosas por la elección. Con gravitas comenzó a hablar. Oh, hijos de Israel. El Señor ha escuchado su clamor,
pero ¿en verdad saben lo que piden? Un rey tomará lo que es suyo, sus hijos serán enviados a la guerra, sus tierras serán gravadas con impuestos, y clamarán al Señor por causa de su rey. Un murmullo de inquietud recorrió las filas de la multitud, pero no se detuvieron. Queremos un rey como las naciones. Gritaban con tenacidad. Samuel, con lágrimas en los ojos, supo que su corazón se partía entre la obediencia y el amor hacia su pueblo. El deseo de ser guiados por un hombre les llevaba a la perdición. La angustia de Samuel era palpable mientras meditaba en el futuro que los esperaban. Escucha, pueblo, ¿por qué no queréis la guía eternamente sabia del Señor? A aquel que elijáis por rey, le seguiréis, pero yo sé que hallaréis sufrimiento y desdicha. Pero la multitud era implacable en su decisión, no hubo vuelta atrás. La conclusión del pueblo fue firme y rotunda. Danos un rey. La cadena de elecciones humanas estaba en marcha. Samuel se volvió hacia el altar y alzó su voz al cielo: Señor, si esta es tu voluntad, que así se haga, pero guarda a tu pueblo bajo tu gracia, aun cuando se equivoquen. Entonces dio media vuelta, llevando la noticia a Eli de que el Señor había decidido conceder su deseo. Eli, sintiendo el peso de sus propios fracasos, habló con un susurro: que se haga, pues sus corazones no se han vuelto al pacto. Justo en ese momento, un destello de luz atravesó el templo y una voz resonó: Samuel, antes de que ellos se arrepientan, una nueva legión de esperanza levantará a mi pueblo. No llores por ellos, porque el Rey verdadero aún está por venir. En esas palabras, un eco antiguo recorrió el aire. El plan de salvación estaba gestándose, y el tiempo del propósito soberano de Dios se acercaba. Israel, en su anhelo por un rey, no conocía que la verdadera realeza vendría de un linaje más antiguo y glorioso. En su búsqueda, estaban a un paso de un destino que cambiaría la historia, un destino donde la luz irrumpiría en la oscuridad. Pero, serían capaces de ver al rey que llegó no en poder, sino en humildad. Así, el velo de un nuevo camino se deslizaba, con la promesa de que lo que al pueblo parecía estar sucediendo era parte de una historia mucho más grande, una historia que llevaría a la redención final de toda la humanidad. Las puertas del futuro se abrieron, pero el pueblo permanecía todavía en la penumbra de su elección. Samuel se retiró del altar con el corazón agitado. La luz del día apenas comenzaba a disuadir las sombras que todavía danzaban entre los olivos. Las palabras del ángel resonaban en su mente, como un eco persistente: el Rey verdadero aún está por venir. A medida que se adentraba en la montaña, buscó refugio en un lugar solitario para meditar y orar. El latido de su corazón era un reflejo de la lucha que se libraba entre su fe y el clamor del pueblo. Mientras Samuel se sentaba en la roca, recordaba los días en que el Señor guiaba a Israel a través de jueces y profetas, y cómo el pueblo había olvidado esta gloria. ¿Qué causa de miseria es esta, oh Señor? ¿Por qué han desechado tu voluntad?, clamó, con la voz partida por la angustia. Pero en su desolación, una luz brilló en su interior, trayendo un destello de esperanza. En esos momentos de reflexión, el Espíritu del Señor lo llenó, y Samuel recibió una nueva instrucción. Tendría que ungir a un rey, pues las elecciones de los hombres no detendrían el plan de Dios, sino que lo cumplirían de manera aún más sublime. Su corazón experimentaba la certeza de que una nueva etapa comenzaba. Días después, Samuel se encontró de nuevo con Eli. Al viejo sacerdote le pesaba la responsabilidad de la elección del pueblo, y, en sus ojos, había un destello de preocupación. Samuel, ten cuidado. El rey que elijas no será como tú esperas. El corazón de un hombre puede ser cautivado por poder, y esto podría llevar a la perdición. Pero aún así, el plan de Dios se cumplirá. Con cada declaración, la presión sobre Samuel crecía. Dios lo había elegido como mensajero de una verdad profunda y necesaria. Siguió el mandato del Señor y se preparó para la búsqueda del ungido. Al pasar los días, se sintió guiado hacia Belén, tierra de David,
donde Dios prometía desatar una herencia que transformaría al pueblo. Junto a la aldea, mientras caminaba bajo la sombra de las palmeras, sintió un fuerte tirón en su espíritu. Allí, un pastor joven reunía a sus ovejas, su rostro iluminado por la gloria de una fe sencilla pero robusta. Samuel se detuvo, mirando a David, sin saber aún que el futuro de Israel y la promesa de uno más grande que él estaban a punto de entrelazarse. El Señor habló a Samuel al instante: Él es. Ungirás al que te he mostrado. Con las manos temblorosas, el profeta sacó su cuerno de aceite. En ese momento, David se acercó y Samuel le ungió, siendo llenado de poder y el Espíritu del Señor que descendió sobre él. Una señal del cielo, un nuevo rey ha llegado, el elegido para un tiempo desconocido, pero esa elección también traería pruebas, pues el pueblo de Israel, aún bajo el peso de su decisión, continuaría enfrentándose a la rebelión y a la opresión. En medio de este aire de esperanza, brotaba la sombra del conflicto. Samuel, ahora con la revelación de su misión, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La historia de Israel no solo trataba de un rey que gobernara, sino de un corazón que se alineara con la voluntad de Dios. En ese momento de unión divina, se desplegó una nueva visión: el verdadero rey vendría en la humildad y la servidumbre, y su reino no tendría fin. Samuel, con asombro, puso su mirada hacia el horizonte, donde un nuevo amanecer se aproximaba, uno que culminaría en la suprema expresión del amor de Dios por su pueblo. La pregunta que permanecería en sus corazones sería si reconocerían al Rey que llegó en la simplicidad. El plan soberano de Dios se tejía a través de eventos terrenales, y las decisiones humanas serían el lienzo donde la gloria divina se manifestaría. Así, el futuro se alineaba hacia la verdad que Israel no podía aún comprender, pero que resonaba en la eternidad. ¿Estaba el pueblo dispuesto a ver más allá de su deseo inmediato y abrazar el propósito eterno que el cielo estaba preparando? Samuel se encontraba en la soledad de la montaña, con el eco de su reciente encuentro con David aún reverberando en su interior. La unción del joven pastor no había sido solo un acto simbólico, era el inicio de un nuevo camino, un camino que implicaba responsabilidades y pruebas, un camino que Dios había trazado para Israel. Mientras meditaba, una sombra oscura pasó por su mente: ¿estaría David a la altura de lo que se esperaba de él? En su corazón, Samuel clamó al Señor: hazme ver, oh Dios, el destino que has trazado para tu ungido. En respuesta, el cielo se abrió una vez más, y una claridad como la luz del alba iluminó su espíritu. Entonces, comprendió que el camino de David no estaría exento de tribulaciones, pero sería en estas pruebas donde la fidelidad del Señor se manifestaría más profundamente. Recorriendo los campos de Belén, Samuel comenzó a pensar en las palabras del ángel que habían resonado en su corazón: el Rey verdadero aún está por venir. Con no poca ansiedad, Samuel se preguntó si la unción de David, aunque pura, podría ser un reflejo de los temores y anhelos de un pueblo que había clamado por un rey a su imagen. De repente, un grupo de pastores se acercó, trayendo consigo noticias del campo. Con sus rostros cargados de sorpresa, hablaron de un encuentro que habían tenido. Samuel: hemos visto una estrella en el oriente, su luz brilló con tanta intensidad que iluminó todo el cielo. Aún no sabemos qué significa, pero la gloria de Dios nos ha visitado. El profeta, con el corazón acelerado, sintió como si un hilo invisible lo conectara con esa estrella. Ya no era solo un signo, era un mensaje claro y poderoso de la intervención divina. Mientras sus pensamientos vagaban, recordó las profecías que hablaban sobre el Mesías, un rey que nacería de una virgen, uno que traería paz y redención al pueblo de Dios. Podría ser un presagio, un anuncio de la llegada de alguien especial, dijo Samuel, con voz temblorosa. El Señor está moviendo las piezas del tablero del destino y el pueblo necesita estar listo. Resonando en su espíritu estaba el eco de Isaías 9:6, que decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Este hilo de revelación sacudió el alma de Samuel,
recordándole que la historia de Israel estaba tejida con promesas eternas que, aunque veladas en misterio, resplandecían con la luz del amor divino. Mientras el sol comenzaba a descender, Samuel volvió su rostro hacia el horizonte, su voz emergió como un canto al cielo: Señor, revela tu plan a este pueblo que ha estado en desobediencia. Muéstrales que la esperanza no se ha perdido, que el Rey verdadero se acerca. Durante esos días de incertidumbres, el pueblo continuaba enfrentándose a conflictos internos. La tensión crecía, y las voces del pasado clamaban por justicia. Pero en medio de toda esta agitación, el llamado del Señor resonaba más fuerte. Las promesas no solo hablaban de poder terrenal, sino de un reino eterno que se establecería en humildad y amor. Así comenzó la espera por un rey que no vendría con espada y yelmo, sino con un corazón puro y una misión redentora. Samuel, con su fe renovada, sabía que la revelación divina aguardaba a ser descubierta. El pueblo de Israel debía prepararse, porque algo imposible se estaba acercando, y con ello, la certeza de que el plan soberano de Dios se cumpliría de manera perfecta y asombrosa. El mensaje estaba claro: ¿estás listo para recibir al Rey que viene, al Mesías prometido que cambiará el curso de la historia? Con esta pregunta en el aire, el corazón de Samuel ardía con ansias, consciente de que la gloria de Dios no solo se revelaría en lo glorioso, sino también en lo que fue despreciado por los hombres. La calma en el templo era casi palpable. Cada rincón de aquel sagrado lugar reverberaba con la anticipación de lo que estaba por venir, mientras Samuel, ahora ungido y elegido por Dios, seguía proclamando el mensaje de salvación y arrepentimiento. Tras la conmoción de la elección de un rey, el pueblo se encontraba aún lidiando con el peso de sus decisiones, y la voz del joven profeta resonaba en cada corazón atribulado. El Señor ha visto nuestra aflicción, repetía Samuel, su voz llena de pasión, y no nos ha abandonado. Su mano está sobre nosotros, buscando restaurar lo que se ha perdido. Aceptemos su guía y no nos desviemos hacia el camino que nos causa dolor. Los ancianos, comprendiendo la urgencia de su mensaje, comenzaron a reconocer la necesidad de regresar al Señor. Poco a poco, la fe fue resurgiendo entre ellos, como un sol de invierno que comienza a calentar la tierra helada. No obstante, una sombra seguía acechando, y no solo la presión de los enemigos exteriores mantenía a Israel en vilo, el rechazo de la soberanía divina por parte del pueblo aún latía como herida abierta. Un día, mientras Samuel se encontraba en oración, una visión se presentó ante él. En un instante, pudo ver el futuro de Israel, vio al pueblo dividido, su rey bendecido, pero a la vez, su sufrimiento y rebelión que llevaría al exilio y la angustia. El profeta sintió el peso de todas esas decisiones, su corazón se partió al darse cuenta de que la historia se estaba configurando no solo por la obediencia, sino por el sufrimiento también. De vuelta en el templo, Samuel se dirigió a la congregación. Pueblo de Israel, clamó con la fuerza de un profeta. Dios no ha resto de ser su palabra. Si volvéis a Él con todo vuestro corazón, Él os restaurará. La caída de lo que habéis elegido será la prueba de que solo en Él encontraréis la paz. El pueblo, sumido en un profundo silencio y reflexión, comenzó a recordar a Dios. Las lágrimas de arrepentimiento marcaban sus rostros, y el eco de antiguos cánticos de alabanza fue surgiendo. Samuel dirigió sus ojos hacia el cielo, rogando: «Oh Dios, escucha a tu pueblo. Si se humillan, si claman, tú serás fiel y les restaurarás». Y en aquel mismo instante, la presencia del Señor llenó el templo. Era un resplandor que sobrepasaba toda gloria terrenal, y la voz del Señor resonó en su corazón: «Samuel, te he escogido no solo para que guíes a mi pueblo, sino para que prepares el camino para el Rey que he prometido. Ninguna elección del hombre desviará el propósito divino que tengo para Israel. Yo soy su Rey eterno». Samuel, con una necesaria reverencia, se postró.
El entendimiento se abría como un manantial, y vio más allá de lo inmediato. La historia de Israel sería un testimonio de su misericordia y gracia, no solo a través de los reyes que vendrían, sino a través del Rey de Reyes. A medida que avanzaba el tiempo, Samuel se dedicó con más fervor a enseñar al pueblo, a recordarles la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Las almas que una vez se alejaron ahora eran restauradas. El llamado de la obediencia reverberaba en sus corazones, y renovaron sus pactos y compromisos con el Señor. Los años pasaron, y un nuevo rey se levantó en Israel. Pero en las fuertes pruebas del reino, una voz más suave, pero firme, resonaría. Era David, un joven pastor, el ungido por el profeta, que crecería hasta convertirse en un rey cercano al corazón de Dios. Y con el tiempo, mucho después, vendría un nuevo comienzo y un nuevo rey, el Mesías, que traería la redención a todas las naciones. El pueblo entendería que su sufrimiento no fue en vano, sino que fue parte del maravilloso plan de Dios. Finalmente, cada corazón que clama era un eco en el cielo, y la fidelidad divina cobraría vida en el cumplimiento de su promesa de redención. La historia de Ana, Samuel y David se entrelazaba en el corazón de una nación deseosa de alcanzar el destino que Dios había ordenado. Ahora, al concluir este relato, recuerda que el verdadero rey ha llegado. Debes mirar más allá de las circunstancias y confiar en el plan eterno de aquel que te llama, llenando tu vida de propósito y esperanza. Es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que cambiarán tu vida. Deja un like ahora mismo para alimentar nuestro algoritmo y hacer que estas historias sigan llegando a más corazones. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de extender la verdad.